Ya, este lo vimos, este no. Ya, entonces acá tenemos un paciente X donde nosotros ya sabemos cuál es el orden de las imágenes en cuanto al examen, ¿no es cierto? Que todos parten por una imagen ya sea del hígado con la aorta o a veces, por ejemplo, en este centro médico aparece con la aorta abdominal, ¿ya? Empieza con la aorta abdominal en vista longitudinal. Lo que ustedes ven entonces en la pantalla es toda la representación de lo que es la aorta abdominal, ¿no es cierto?, en un plano longitudinal, donde, si bien es cierto, la veo bien extendida, ¿ya? Pero podemos apreciar muy bien que no hay ningún aumento en su calibre, ¿ya? Si yo quiero hacer la medición, en este caso, de su calibre, en relación a su calibre, voy a hacer la medición, por ejemplo, acá. Ahí si ustedes ven mi cursor, ahí está efectuando la medición, y acá nos dice en este caso la medida que está dentro de los 10 milímetros, más o menos, de 10 a 11 milímetros de calibre antero-posterior. ¿Ya? Ese vendría siendo lo que es el espesor, ¿no es cierto?, de la aorta longitudinal en un plano, valga la redundancia, longitudinal. ¿Ya? Está dentro de lo normal, ¿ya? No es una aorta, ¿no es cierto?, aneurismática, sino que es una aorta abdominal completamente normal, ¿ya? De curso y, ¿no es cierto?, trayecto normal, siempre por delante de lo que es, ya dijimos con respecto a la anatomía, delante de lo que es la columna vertebral, precisamente en este sector bajo, lo que es la columna lumbar, ¿ya? Y acá, por ejemplo, lo mismo, la aorta ya viene, en este caso, se ve en otro sentido, en este caso en el plano transversal, donde yo veo muy bien la aorta, ahí si se fijan ustedes, una imagen anecoica, bien redondeada, ya bien definida, y por debajo siempre la columna, ¿no es cierto?, vertebral. ¿Ya? Y a ambos lados de la aorta veo solamente señal, ¿no es cierto?, en relación a lo que son los gases intestinales. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tengo una sombra sucia, acá hay otra sombra sucia, acá hay reverberación, ¿ya? Acuérdense que dentro del intestino yo puedo ver diferentes tipos de artefactos, ya sea sombras o reverberación, ¿ya? Se supone que donde hay sombra hay mayor contenido, en este caso intestinal, y acá predomina un poquito más el gas, ¿ya? Cuando hay reverberancia. Bueno, igual, es una vista, ¿no es cierto?, en aorta transversal, completamente normal, ¿ya? Seguramente la cava debería estar por acá, ¿ya? Puede que se oculte por los artefactos, ¿no es cierto?, del intestino, o bien puede ser por la compresión que ejerce el operador, ¿no es cierto?, sobre la cavidad abdominal, ¿ya? No es que no tenga cava el paciente. Acá la imagen, ¿no es cierto?, que le sigue, ¿no?, en este caso, dentro de esta adquisición, ¿ya?, vendría siendo lo que es el hígado, ¿ya? Ustedes saben que siempre se parte por el hígado en su lóbulo izquierdo, ¿ya? Y esto es lo que es el hígado, ¿no es cierto?, lóbulo izquierdo en una vista siempre longitudinal, ¿ya? Vamos a ver si puedo dejarlo. No, está por defecto la imagen, ¿ya? Ya. Está por defecto la imagen en cuanto a su escala de grises, ¿ya? Si ustedes ven la imagen acá, y nosotros tenemos distintos parámetros que podemos corregir, ¿ya? Si bien esto lo pasé en cátedra, pero acá la imagen, ¿no es cierto?, tiene un buen tono de grises a nivel del hígado, ¿ya? A nivel del hígado yo veo un buen tono de grises, donde yo puedo diferenciar muy bien lo que es el parénquima, por ejemplo, que es todo esto que está acá, hipocoico, ¿ya? Y también estructuras vasculares pequeñas como estas que están acá, que corresponden a ramificaciones de la vena porta, ¿ya? Pero a nivel, ¿no es cierto?, más, en este caso más a posterior, ya la aorta, por ejemplo, se me empieza a borrar, ¿ya? La parte, en este caso, más posterior del hígado, ¿ya?, no se ve muy bien definida, ¿ya? Pero eso solamente se debe a que la imagen se adquirió con una ganancia, en este caso, sectorial, ¿no es cierto?, a nivel profundo, ¿ya?, que en este caso, en este sector de acá, profundo, ¿ya?, muy elevada, ¿ya? Se supone que acá debería estar más compensada la imagen, ¿se fijan? Debería estar igual que acá, que se debiera ver ciertos tonos de grises, y acá se ve muy brillante, muy intenso, en este caso los grises, ¿ya? Por lo tanto, acá uno dice que la imagen no está muy bien compensada en cuanto a la ganancia, ¿ya? Ahora sí, bueno, va a depender de quién interprete la imagen, en este caso los médicos radiólogos, que acepten, ¿no es cierto?, la imagen
que uno le adquirió, ¿ya? Esto pasa igual, análogamente, así como la radiografía. Cuando uno toma una radiografía simple, ¿no es cierto?, de tórax, por ejemplo, si yo tengo una imagen de tórax muy, en este caso, subexpuesta, ¿no es cierto?, muy subexpuesta, que decir que está, tiene mucho brillo, ¿ya? Muy brillante la imagen en general, entonces a veces ¿no es cierto?, el parénquima el pulmonar no se puede apreciar muy bien, entonces la imagen deja de ser útil, ¿no es cierto?, deja de ser eh, informable, ¿ya? En cambio, en el caso contrario, cuando la imagen recibe, ¿no es cierto?, mucha cantidad de fotones, ¿ya? Entonces yo tengo que tener presente que la imagen me pudiera quedar, ¿no es cierto?, sobreexpuesta, ¿no es cierto?, muy oscura, ¿ya?, muy negra, muy penetrada, entonces igual la calidad de la imagen en cuanto a la radiografía de tórax ya también pierde en este caso, su calidad, ¿ya? Y acá es lo mismo, va a depender de quién informe cada examen ecográfico, ¿ya? Este examen, entonces, se hizo de tal manera que la ganancia acá abajo, ¿ya? En este caso, se amplificó mucho, ¿ya? Si ustedes ven acá delante del hígado, siempre va a estar el antro pilórico, ¿ya? La región del antro pilórico, ¿ya? Muy bien definido lo que es, ¿no es cierto?, la parte final del estómago, ¿ya? Y siempre se ve en condiciones así, bien óptimas, ¿ya? Porque el paciente viene adecuadamente en ayunas, ¿ya? Si el paciente de repente viene por urgencia, esto se va a ver con contenido, ya no se va a ver así de ese tamaño. Bueno, siguiendo con las imágenes de esta adquisición, acá nuevamente tenemos el hígado lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Una imagen, ¿no es cierto?, bien definida de bordes netos, ya de contornos netos, ya lisos, ya sin ondulaciones, ya sin contornos nodulares. Se fijan, son contornos bastante lisos, rectilíneos, ¿ya? Y por debajo empieza a aparecer lo que es el lóbulo caudado, ¿ya? Que se separa, ¿no es cierto?, del lóbulo izquierdo por la cisura del ligamento, que es su imagen, ¿no es cierto?, lineal, brillante y perecoica que está ahí, ¿ya? En este caso separa ambos lóbulos. Y por debajo viene apareciendo, ¿no es cierto?, lo que es la vena cava inferior. Si se fijan, el efecto de la ganancia brillante, fíjese cómo modifica la ecogenicidad de la vena cava. La vena cava se tiende a verse muy hipocogénica, como que tuviera un contenido endoluminal o intraluminal, ¿no es cierto?, en su interior, ¿ya? Eso no debería ser en este caso el operador no debería entregar una imagen tan brillante, sobre todo para un vaso, ¿ya? Siempre tratar de dejar la imagen oscura, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contenido, ¿no es cierto?, dijimos que era sangre, entonces si la sangre ya sabemos que es, ¿no es cierto?, un líquido biológico, debería verse anecoico, negro, ¿ya? No así. ¿Cuándo lo voy a ver así? Cuando hay una sospecha de un trombo, pero para eso tengo que hacer las compresiones respectivas para descartar si efectivamente hay trombosis o no hay trombosis, ¿ya? En cuanto al parénquima, está conservado, es un parénquima homogéneo, ¿no es cierto? No hay, ya dije, no hay contornos nodulares, por lo tanto es un hígado hasta ahora normal. Nuevamente el hígado, miren acá, en este caso ya empieza a aparecer lo que es ¿no es cierto?, el lóbulo derecho prácticamente en toda su extensión. Igual, en cuanto a calidad de imagen, lo ideal es nunca cortar el hígado, ¿ya? Nunca cortar el hígado. Igual que la radiografía de tórax. Si ustedes toman una radiografía de tórax, la idea es que se hagan, ¿no es cierto?, desde los ápices pulmonares hasta los senos postofrénicos. Acá es lo mismo. La idea es que se vea todo el hígado, ¿no es cierto?, de la parte anterior hasta bien a posterior, incluso hasta los grandes vasos. La idea es dejar siempre, o sea, ver siempre un poquito más abajo de la estructura que uno considere como objetivo. En este caso, el objetivo era el hígado, ¿ya? Porque ahí está el pie de foto, hígado. Por lo tanto, el hígado tiene que verse hasta la última parte, ¿ya? Acá en este caso se cortó la imagen. Lo que estamos viendo acá son errores en cuanto a la adquisición de una imagen, particularmente de cierta estructura, de acuerdo al protocolo, ¿ya? Ahora, la otra imagen que se adquirió acá en este examen es un hígado, ¿no es cierto?, con el riñón. En este caso es una imagen coronal, ¿ya?, del hígado, ¿no es cierto?, en su lóbulo derecho. Ya veo acá muy bien lo que es el diafragma, veo muy bien el parénquima hepático, ¿no es cierto? El hecho de que se vea un poquito granuloso la imagen, en este caso un poquito granuloso la imagen acá, tiene que ver más que nada con la calidad del equipo, ¿ya? El equipo no es de los equipos modernos, que hoy en día te mejoran, ¿no es cierto?, la calidad de imagen. Estos equipos son antiguos, entonces por eso que la imagen se ve con cierto grano. Pero aún así el hígado es homogéneo, ¿ya?
más que nada por el efecto de la imagen que se ve así, ¿ya? Y acá está el riñón, ¿ya? Acuérdense que esta imagen es muy importante para verse ecogenicidad, ¿no es cierto?, aumentada del hígado con respecto al riñón, ¿ya? Y para definir, ¿no es cierto?, estatosis hepática. Y acá por el otro lado veo un artefacto muy, ¿no es cierto?, en este caso, que me empeora bastante la visualización del riñón, por decirlo así, en su parte inferior. Ya sabemos que esta es una imagen longitudinal, ¿ya? Tercio superior, tercio inferior, no lo veo muy bien. Se borra en este caso lo que es el riñón izquierdo en su tercio inferior, ¿ya? Y se ve básicamente, ya sabemos a qué es contenido intestinal, ¿ya? Contenido intestinal con su típica sombra sucia, ¿ya? Sombra acústica sucia. Miren acá, nuevamente el hígado, ven cómo en la imagen en este caso no delimita bien el hígado, ¿ya? Entonces esto no debería pasar, ¿ya? Y vemos en este caso que impresionan dentro del hígado las estructuras vasculares. Esta estructura que está acá corresponde a una rama, ¿no es cierto?, de la vena suprahepática, no porta. ¿Por qué? Porque las paredes son bastante finas y prácticamente imperceptibles en cuanto a su ecogenicidad, ¿ya? Sí veo muy bien lo que es ¿no es cierto?, el ducto, ¿no es cierto?, o estructura vascular, ¿ya? Igual acá todo lo que es contenido intestinal con su típica sombra sucia. Si se fijan acá, que veo un hígado también, ¿no es cierto?, en vista transversal, porque veo el hígado extendido, ¿ya? Igual, si se fijan, la ganancia está muy brillante, ¿ya? En este caso está aumentada. Tengo mucho brillo del monitor. Igual eso puede simular, por ejemplo, que el hígado esté aumentado de ecogenicidad, ¿no es cierto?, que está aumentado de brillo o de tono de gris, y uno podría suponer incluso que el hígado está estetóxico, que está con depósito de grasa, pero no es así, eso se debe solamente a la ganancia que en este caso manipuló el operador, ¿ya? Entonces acá estoy, y también de cierta manera, al no ajustar bien los parámetros, estoy entrando a simular algunas condiciones o alteraciones, por ejemplo, del metabolismo, como el hígado graso, ¿ya? O también puedo a veces simular patología, ¿ya? Como lo vimos con la vena cava, que había un contenido intraluminal, pero no era trombo, sino que era el aumento de la ganancia, ¿ya? Significa los parámetros para eso están, para ajustarse y para tener una buena calidad de imagen. En este caso la calidad de imagen no es tan buena, ¿ya? Acá sí, acá la ganancia por lo menos uno puede decir que mejoró un poco, pero aún así se fue como muy un poquito al extremo quizás, ¿ya? ¿Por qué uno puede decir eso? Porque miren acá, esta parte que está acá miren, en la parte en este caso de lo que es la derecha del paciente, ¿ya? Acá, el lóbulo derecho, miren cómo se ve con pérdida, ¿no es cierto? En este caso con respecto a la imagen, una pérdida de lo que es la visualización de la imagen, ¿ya? Eso es porque la ganancia, ¿no es cierto?, la bajó mucho, ¿ya? Pero con respecto a la parte central está prácticamente bien ajustada, pero acá faltó, ¿ya? Hoy en día, perdón, hay equipos que traen ajuste de ganancia en ese sentido, ¿ya? En este sentido, de derecha, pasando por la parte media de la imagen, hasta, ¿no es cierto?, a la izquierda del paciente, ¿ya? Por decirlo así, o nombrándolo bien, ¿no es cierto?, desde la izquierda de la imagen, desde la parte media de la imagen hasta la derecha de la imagen, ¿ya? Que es lo que ven nuestros ojos, ¿ya? Hoy en día hay equipos que hacen ajuste de ganancia sectorial en ese sentido, ¿ya? Pero la ganancia sectorial que más se conoce, en este caso se utiliza, ¿ya? Es esto que tiene que ver con la profundidad, ¿no es cierto?, del tejido explorado, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, los sectores superficiales, los sectores medios, los sectores profundos, ¿ya? Acá, bueno, tengo la vía biliar, ahí hace la respectiva medición, ya mide, ¿no es cierto?, casi 2 milímetros de calibre, ya está dentro de lo normal. Ya sabemos que pasando los 7 milímetros ya es considerado patológico en pacientes que tengan vesícula. En este caso ustedes ya ven inmediatamente al lado lo que es la vesícula, ¿ya? Esto, ¿ya? Si se fijan ustedes, la ganancia igual a veces, al estar tan, un poco aumentada, ¿ya? Y no lograr una buena calidad de imagen, miren la vesícula, qué es lo que tiene adentro, tiene un poquito en este caso, tono de gris interior, que puede simular, por ejemplo, un barro biliar, ¿ya? Podría simular un barro biliar, pero no lo es, sino que es más que nada por el efecto de la ganancia, que está mal ajustada, ¿ya?
Por el otro lado vemos la estructura hepática, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la rama suprahepática, ¿no es cierto?, debe ser esta izquierda, ¿ya? Entre izquierda y media. Hay que ver bien cómo anguló en este caso el transductor. Pero en cuanto a lo que es la estructura hepática, está muy bien en cuanto a su ganancia, ¿ya? Si se fijan acá, todo este brillo vendría siendo todo lo que es el refuerzo posterior de la misma vesícula, ¿ya? Una ganancia adecuada debería ser algo por ahí más o menos, ¿ya? Ahí, ¿ya? Fíjense cómo se abordan todos los ecos internos que se pueden simular algún, ¿no es cierto?, tipo de barro biliar, ¿ya? Y esto es todo, como le dije recién, todo lo que es el refuerzo acústico posterior. Vamos a dejar la imagen por defecto. A ver, acá. Ahí. ¿Ven? La vesícula, ahí está la vesícula. ¿Se fijan? Ahí, miren. Es una imagen que en este caso tomó el mismo operador, tiene ciertos artefactos por compensación de ganancia, ¿no es cierto? Que la ganancia no está bien ajustada. Y ahí ajustó bien la ganancia. ¿Se fijan? Ahí el mismo operador, en este caso, trató de dejar la vesícula bien negrita, de tal forma de que uno pueda demostrar de que no hay nada en su interior, que está limpia. ¿Ya? Se fijan que solamente hay bilis, ¿ya? Bilis, ¿no es cierto?, intraluminal, normal. ¿Ya? No hay ningún tipo de barro biliar, ni tampoco hay formaciones de la pared, como por ejemplo los pólipos, ¿ya? Y tampoco hay presencia de cálculos, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, uno puede decir que la vesícula está normal, ¿ya? Solamente está con su brillo posterior, que es propio, ¿no es cierto?, del refuerzo acústico posterior. Ahí está en imagen en transversal o en TR, ¿no es cierto?, en la misma vesícula que está acá. Acá, de esta posición del transductor, yo giro el transductor en 90 grados y tengo esta imagen en transversal. ¿Se fijan? Igual la vesícula en eje corto, la pared bastante bien fina, ya sin contenido en su interior. Y su brillo posterior característico. Igual la misma vesícula, y sigue la imagen en este caso del riñón, ¿ya? Riñón derecho, en cuanto a su tamaño está normal, lo normal es que mi riñón mida de los 9 centímetros hasta los 13 centímetros de longitud, en este caso la longitud máxima, ¿ya? De polo a polo, de polo superior a polo inferior. Y esta es una vista transversal, ¿ya? Es lo mismo. Acá el transductor se deja ¿no es cierto?, se deja o se coloca siguiendo el eje largo del riñón, mejor dicho, siguiendo el eje largo del riñón, ¿ya? En la parte lateral en este caso derecha del paciente, porque el riñón derecho. Una vez que logre la vista longitudinal, ¿ya? Giro el transductor en 90 grados con respecto a esta imagen y llego a esta imagen, que es la imagen en transversal o TR. ¿Se fijan? Una imagen con aspecto, ¿no es cierto?, de U invertida, ¿se fijan ahí? U invertida con la abertura, ¿no es cierto?, de la U, que sería, en este caso, hacia posterior, ¿ya? Que vendría siendo, ¿no es cierto?, el espacio de la pelvis renal, ¿ya? Donde están, en este caso, la salida de la orina. Artefactos que no molestan, ¿no es cierto?, artefacto intestinal, ¿ya? Con su típica sombra sucia, igual ahí, su típica sombra sucia. Páncreas, ¿ya? El páncreas, ya sabemos que está a nivel del epigastrio, siempre muy próximo a lo que es la vesícula. En este caso, si ustedes ven acá, esto es vesícula. Cuando uno está empezando recién con la orientación anatómica, ¿ya? Tiene que darse en este caso, acordarse muy bien de la anatomía, porque si usted no sabe la relación que hay entre el páncreas y la vesícula, usted puede suponer perfectamente que esto es un quiste, ¿ya? O una lesión del páncreas, por decirlo así. Pero usted, en este caso, o el operador, cuando en este caso empiece la exploración, se va a dar cuenta que esto se va a continuar con el hilio hepático, entonces corresponde a la vesícula, ¿ya? Si fijan, acá está la cabeza, entonces perfectamente uno puede confundirle con que esto fuera una lesión de la cabeza del páncreas. No es así, sino que es la vesícula. Ahora el páncreas, ¿cómo uno lo busca? Yo lo dije en la clase pasada que primero se tiene que ubicar la vena mesentérica, y acá está, bien oculta, ¿no es cierto? Ahí, la vena mesentérica superior, ¿ya? Ahí se ve un poquito colapsado porque seguramente el operador comprimió, ¿no es cierto?, de cierta manera que colapsó un poco la vena mesentérica superior, ¿ya? Pero esa es la vena mesentérica, y ahí
en este caso está rodeando lo que es la cabeza, y acá por abajo, ¿no es cierto? Y lo que continúa vendría siendo el cuerpo, ¿ya? Igual, el artefacto, ¿no es cierto?, intestinal, si ustedes miran acá, toda esta estructura que está acá, pudiese ser el hígado, pero no es el hígado, ¿eh? Es el estómago, ¿ya? Toda esta estructura que está acá es el estómago. Todo eso que está acá es el estómago. Si ustedes ven acá, toda esa sombra sucia viene en parte del estómago y por eso que no me deja ver lo que es la cola del páncreas, ¿ya? ¿Se fijan? Miren, vesícula, ¿ya? Páncreas, cabeza, cuerpo. El vaso, ¿ya? Ahí tengo el vaso, ¿no es cierto?, en su vista longitudinal máxima, donde uno siempre hace una medición. Ya dijimos que la medición no debe pasar los 12 centímetros, y acá mide 10. Por lo tanto, es un vaso completamente normal en cuanto a su tamaño, ¿ya? También en su parénquima, el parénquima es homogéneo, es una imagen lisa. Ya dije recién que la imagen para este caso se ve con cierto grano, ¿ya? Pero eso se debe más que nada al equipo. El equipo no es un equipo de, por decirlo así, de, esta, de estos años, ya un equipo prácticamente del año de 2000, por ahí, ya del año 2000. Nuevamente el vaso, con, ¿no es cierto?, con todo lo que es el ángulo esplénico del colon. ¿Se fijan? Todo lo que es la sombra sucia con algunos artefactos de reverberancia. El riñón, por el otro lado, tenemos el riñón acá, izquierdo, en el flanco izquierdo. Y el riñón en transversal, ¿se fijan? Que el riñón izquierdo siempre está, o cuesta visualizar un poco más que el derecho. ¿Por qué? Porque el riñón izquierdo siempre está un poco más a posterior, ¿ya? Con respecto al riñón derecho. Siempre cuesta verlo un poquito más. Este es el riñón izquierdo nuevamente, y es un examen entonces sin hallazgo hasta ahora, solamente que vimos los artefactos que molestan, ¿no es cierto?, y los malos ajustes en cuanto a la ganancia. No sé si tiene alguna patología. Por ejemplo, este paciente tiene un buen ajuste de ganancia. Si se fijan acá, los vasos se ven oscuritos, negros, ¿ya? El hígado se ve completo, ¿ya? Ahí no, ahí falta un poquito más. Pero ahí sí, ahí mejora, ¿ven? Se ve muy bien el contorno, en este caso más posterior del hígado. Bien, en este caso anecogénico, anecoico, lo que es los vasos en este caso. Si tiene algo especial esta imagen. Parece que se ve bien. Ya, esta paciente, bueno, esta imagen en este caso de esta paciente tiene que ver con más o menos con lo que corresponde al protocolo que habitualmente siempre les enseño, ¿ya? Acá tengo el hígado lóbulo izquierdo con la aorta, ¿ya? En la región del antro pilórico, ¿ya? ¿Ven? Siempre se tiene que ver desde la columna, en este caso no toda la columna, sino que desde la mitad de la columna, ¿ya?, hacia anterior, ¿ya? Siempre una vista longitudinal. Después la otra imagen, ahí sí. El hígado, ¿no es cierto?, en su lóbulo izquierdo, lóbulo caudado y la vena cava inferior por posterior. ¿Se fijan? Ahí tengo la línea hiperecoica que en este caso delimita lo que es el lóbulo caudado del lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Si se fijan acá, acá hay una flechita roja, que eso indica, ¿no es cierto?, la zona que en este caso el operador le está dando con mayor resolución, que vendría siendo todo este plano, ¿ya?, de la imagen. El páncreas, ya, vena mesentérica superior, el páncreas siempre rodeando la vena mesentérica. Ahí está, vena mesentérica, páncreas, ¿se fijan? En este caso, esta es la vía biliar, ya no vesícula biliar. La vía biliar con su respectiva medición, ¿no es cierto?, en su plano, en este caso, longitudinal respectivo, ¿ya? Si ustedes ven acá la imagen de la vía biliar común, ¿ya?, que se continúa como colédoco,
el calibre de la vía biliar es más o menos 6 milímetros. En el caso de la vena porta, si uno hace la respectiva medición, ya podríamos decir que acá mide más o menos de los 12 milímetros. ¿Ya? Es más o menos la mitad. Cuando en ocasiones hay patología asociada, en este caso la vía biliar común o al hepatocolédoco, ¿ya? Eh, hay un signo que se denomina signo de doble cañón, ¿ya? O en este caso de doble cañón de escopeta, o de doble escopeta. ¿Qué quiere decir? Que en la imagen, en este caso, de la vía biliar o de hepatocolédoco, el calibre va a aumentar, de tal forma que sea igual en cuanto a su medida con respecto a la vena porta. Es decir, esta medición va a aumentar más o menos alcanzando una medida como la de la vena porta. ¿Ya? O sea, voy a ver dos estructuras ductales, ¿ya? De gran tamaño, que miden similar a la vena porta. Una vendría siendo la vía biliar común, ¿ya? Y la otra por debajo siempre la vena porta. Por lo tanto, yo tengo un signo que se denomina de esa forma, signo de doble cañón o escopeta. ¿Y eso por qué podría pasar? Generalmente se producen por cálculos, en este caso a nivel de la vía biliar, extrahepática, ¿ya? Que hace que se obstruya, ¿no es cierto?, y aumente de calibre. Bueno, no es el caso de esta imagen, ¿ya? Pero si seguimos viendo, acá tengo la vesícula biliar, ¿ya? Que está ocupada por múltiples, ¿no es cierto?, elementos hiperecoicos, ¿ya? Que se muestra en este caso en su superficie, ¿no es cierto?, con una línea hiperecoica y con una intensa sombra acústica, ¿ya? Con una intensa sombra acústica posterior de cada uno de ellos, ¿ya? Ahí, ahí y ahí. Ahí ven. Eso correspondería, ¿no es cierto?, a esto, ¿ya? A diferentes cálculos, ¿no es cierto?, biliares, ¿ya? Cálculos dentro de la vesícula biliar, ¿ya? Ahí están todos con su respectiva medición, ¿ya? Ahí ven. Y hay veces que cuando hay cálculos nos encontramos con la presencia de barro biliar, que vendría siendo todo esto que está acá, es un contenido más denso de bilis, ¿ya? La bilis en este caso se empieza a espesar, ¿ya? Y forma ese tipo de sedimento o lodo, a veces dice, lodo biliar, ¿ya? Entonces tenemos barro biliar, cálculo biliar, ¿ya? Múltiples, con sombra. El lodo biliar no da sombra, significa no da sombra acústica, en este caso es una imagen densa de bilis, pero sí se tiene que mover, ¿ya? Por eso que es importante en la ecografía, sobre todo en la parte de vesícula, ¿ya? Pedirle al paciente que se ponga de supino y de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Para ver estos movimientos, ¿ya? De esa forma uno puede descartar de lo que es barro biliar, de lo que es una probable masa, por ejemplo, de la pared de la vesícula. ¿Ven? En transversal, miren acá, se ve toda la vesícula redondita, pero se ve con múltiples cálculos interiores con su respectiva sombra acústica, ¿ya? Ahí ven lo mismo, cálculos dentro de la vesícula biliar. La pared, se hace la medición de la pared, acá mide 2 milímetros, ya está dentro de lo normal, ya conservada hasta ahora. ¿Ya? La vesícula cuando empieza a tener proceso inflamatorio a nivel de la pared, ya sobrepasa los 3 milímetros de espesor. En este caso alcanza solamente los 2 milímetros. Por lo tanto se dice que está por ahora conservado. ¿Ya? No hay un proceso inflamatorio, pero sí hay un cólico biliar que está relacionado, ¿no es cierto?, con la presencia de cálculos, ¿ya? Múltiples. El hígado, normal, ven muy bien lo que es la ecogenicidad, el brillo del hígado es conservado, es hipocoico, ¿ya? Con sus respectivas ramas subrepáticas. ¿Ya? No es un hígado que esté aumentado por la ganancia, ya dijimos que la ganancia a veces pueden trabajar así los operadores, es mucho, muy excesiva la ganancia. Ya, después, bueno, para este caso de este paciente, bueno, se hizo toda la exploración. Ya ustedes saben que esta imagen que está acá es una imagen representativa
de lo que es el hígado, ¿ya? Y con sus respectivas ramas subrepáticas. Pero siempre hay que hacer una exploración completa de todo el hígado, desde, ¿no es cierto?, de superior a inferior y del lado derecho al lado izquierdo, ¿ya? Y eso es lo que se hizo acá, y de esa forma, ¿ya?, se logró encontrar estas lesiones. Fíjense acá, acá en el lóbulo derecho, ¿ya? ¿Por qué digo que el lóbulo derecho? Porque acá está el riñón derecho, ¿ya? Riñón derecho, por lo tanto encima está siempre el lóbulo derecho. Esta es una imagen en transversal, fíjense acá dice transversal, y acá esta otra imagen vendría siendo una imagen dual, perdón, longitudinal. Y estas dos constituyen una imagen dual, ¿ya? En el dual lo que uno hace es hacer una medición de los tres planos de una estructura o lesión. Por ejemplo, acá estamos haciendo una medición de la lesión que encontramos, ¿ya? Hay una lesión nodular ahí que tiene, ¿no es cierto?, un brillo característico que tiende, ¿no es cierto?, al blanco, ¿ya? O sea, hiperecoico, ¿ya? Ahí lo ven muy bien, está bien medida, ¿ya? En sus tres planos, ¿ya? Acá tengo el TR, sería, ¿no es cierto?, el alto, ¿ya?, el ancho y el largo, ¿ya? Entonces tengo la respectiva medición en TR y en longitudinal, ¿ya? Tengo la forma que es redondeada, ¿ya? Tengo también el brillo, ¿ya?, que en cierto dijimos que era hiperecoico, y nos falta algo, ¿ya? Ven ahí, se tomó otra imagen de tal forma de sacarle las mediciones y de verla de mejor manera, se fijan, bien redondita, ¿ya?, que brilla, tiende al blanco, siempre a veces en el lóbulo derecho, ¿ya?, en el lóbulo derecho, siempre cercano a la cápsula hepática, ¿ya? Y por último faltó el Doppler, ¿ya? Todas esas lesiones focales uno tiene que colocarle Doppler color, ¿ya? Independiente de que sea negra, sea blanca, o sea, mejor dicho, anecogénica o hiperecogénica, a todas se le coloca Doppler color, ¿ya? De tal forma de estudiar si tiene vascularización. En este caso, el Doppler, en este caso, o el mapa de color es negativo, ¿ya? Es una lesión que no tiene un flujo categórico, ¿ya?, en cuanto al estudio, ¿no es cierto?, Doppler color. Entonces tenemos la forma, tenemos la ecogenicidad, tenemos la evaluación por el Doppler color, y también tenemos la localización, lóbulo derecho, ¿ya?, y también muy cerca, muy próximo a lo que es la cápsula, ¿no es cierto?, del hígado. La cápsula es todo lo que delimita al hígado. ¿Se fijan? Toda esta parte que está acá, ¿ya? Esta es una vista transversal. Entonces, en este caso, los hallazgos hacen relación, según bueno, el informe del médico radiólogo con respecto a esta imagen, señaló un hemangioma, ¿ya? Eso sería un hemangioma de aspecto típico, ¿ya? De aspecto típico, ¿ya? Pero generalmente los informes, en este caso de los médicos radiólogos, hablan de hemangiomas solamente hepáticos, ¿ya? Dicen lo mismo. Los hallazgos son sugerentes de una lesión focal del hígado, ya denominada, ¿no es cierto?, hemangioma. Bueno, después siguen, una vez que ya se buscó la lesión focal, uno sigue, ¿no es cierto?, la exploración del hígado, evidenciando y que no haya ninguna lesión más, ¿no es cierto?, oculta en el parénquima, y después se continúa con el protocolo, ¿ya? El hígado con el riñón derecho, ¿ya? Ahí son isocogénicos, con respecto a la corteza, riñón derecho y riñón izquierdo, ¿no es cierto?, bien medidos. Se fijan la medida acá, 10 centímetros, igual 10 centímetros aproximadamente, entonces están dentro de lo normal en cuanto a medidas, ¿ya? Eso no es una imagen brillante que sea de tipo litiásica, ¿ya? Es una imagen que se continúa con el seno renal. Se fijan que el seno renal es hiperecoico, brillante, blanca, entonces acá es la continuación de eso. Ya no es un cálculo. Se fijan ahí, no es un cálculo. Y el vaso. ¿Ya? El vaso bien medido, mide menos de 2 centímetros, por lo tanto es un vaso homogéneo, ¿ya?, y normal en cuanto a tamaño. Y no hay líquido libre. ¿Se acuerdan que yo también le dije que hay que hacer siempre una imagen, ¿no es cierto?,
en transversal dirigido a la vejiga, de tal forma de decirle en este caso al médico radiólogo de que yo no observo líquido libre, no observo ascitis. Entonces es una estructura libre de líquido. ¿Ya? Entonces, con respecto a este paciente, las patologías que pudimos encontrar corresponden a, primero, colelitiasis, ¿ya? Colelitiasis, que en este caso nos habla de cálculos biliares, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, una lesión focal de tipo hemangioma hepático, ¿ya? Hemangioma hepático. Ya, vamos a ver, seguir viendo. Ya, acá otro paciente. Mm, voy a empezar acá. Ahí. Ya, bueno, viendo rápidamente el caso de la paciente, acá tengo, ¿no es cierto?, nuevamente el hígado lóbulo izquierdo con el lóbulo caudado y la vena cava inferior. Con respecto a esta imagen, no hay nada nuevo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que hemos visto, ya es hasta ahora normal. Fisura del ligamento venoso, la rama, ¿no es cierto?, de la vena sudohepática izquierda, la región del antro, fíjense acá está un poquito distendida con contenido en su interior, ¿se fijan? No sé, igual que el otro. Vía biliar. Acá está la denominada triada portal, ¿se acuerdan? Acá tengo la vena porta, siempre por debajo, por encima la vía biliar, y entre medio a veces se cruza la arteria hepática. ¿Ya se fijan? Una imagen redondita ahí que está entre medio. ¿Ya? Y acá tengo la vía biliar. ¿Ya? Vesícula, imagen dual para ver vesícula, ¿ya? En dos planos, ¿ya? Puede ser longitudinal y transversal, o dos planos longitudinales, como lo de acá. Y la idea, ¿no es cierto?, es dejarla negrita oscurita de tal forma de ver tanto su contenido, que no haya nada, en este caso, en su interior, y también la pared, que no haya nada dependiendo de la pared, que la pared sea lisa y sin, en este caso, lesiones dependientes de la pared. ¿Ya? Pero acá nos encontramos con la presencia de que esta paciente tiene, miren acá, ahí ven, ahí el operador hace una respectiva medición de acuerdo a esta elevación con respecto a la pared. ¿Ya? ¿Se fijan? Una elevación focal, ya que prácticamente corresponde a una lesión, ¿no es cierto?, de tipo pólipo, ¿ya? ¿No es cierto?, de pólipo de colesterol, ¿ya? Es un acúmulo de colesterol, en este caso, que en ese sector de la pared se elevó, ¿ya? ¿Se fijan? Siempre dependiente de la pared. Ahí está el otro plano, el longitudinal, miren. Por eso hay que tener muy buena expertise, ¿no es cierto? Muy buen ojo para evidenciar ciertas lesiones. ¿Ya? Ahí está. Ahí me indicó la flecha incluso el operador. ¿Ya? Este en plano transversal, este en plano longitudinal. ¿Ya? Estas lesiones siempre dependen de la pared. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago ciertos movimientos, por ejemplo, el paciente lo pongo de supino a decúbito lateral izquierdo o derecho, la imagen siempre va a estar en esa posición y en esa parte de la pared. Nunca va a caer o se va a desplazar. ¿Ya? Por lo tanto, el solo hecho de que no se mueva y que dependa de la pared constituye, ¿no es cierto?, a un pólipo. ¿Ya? Y lo otro que estos nos generan, ¿no es cierto?, sombra acústica. Nos generan sombra acústica. Entonces, ya tenemos dos puntos a favor de que eso es pólipo y que no es otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, los hallazgos en relación a la vesícula hacen relación a un pólipo. ¿Ya? Pólipo de la vesícula. La otra imagen, bueno, el riñón, ¿no es cierto? Acá parece que hay izquierdo, porque este es el vaso. El vaso, ¿ya? Riñón izquierdo, ¿ya? Y no hay ningún otro hallazgo relevante. ¿Ya? Por lo tanto, es un
la patología que vimos ahora es un pólipo vesicular. Ya, otro caso, veamos. Tengo acá la aorta longitudinal. ¿Ya? El hígado lóbulo izquierdo, se fijan, es otro tipo de equipo, ya es un equipo Philip, ¿ya? En este caso tengo acá muy bien representado lo que es el hígado lóbulo izquierdo, por debajo tengo lo que es una estructura vascular, que igual no se ve muy bien porque la ganancia significan, está, miren acá en la parte, en este caso, más posterior de la imagen, muy brillante, ¿ya? Muy brillante. Entonces eso inmediatamente nos hace pensar a nosotros como visualizadores, en este caso del examen, que se ajustó mal la ganancia, ¿ya? La ganancia sectorial acá está mal ajustada. Acá está bien ajustada, los sectores medios y superficiales, pero acá está con un brillo muy excesivo, ¿ya? De esa forma, la ven acá, por ejemplo, miren acá, la ven acá se ve de esa tonalidad de gris, no se ve tan negra, ¿ya? Entonces tengo el lóbulo izquierdo, la rama de la vena suprahepática, el lóbulo caudado, ¿ya? Y por atrás, ¿no es cierto? Mejor dicho, por superior de la imagen, ¿ya? Superior de la imagen y superior del hígado, el corazón, ¿ya? La cámara cardíaca. Las cámaras cardíacas. Y siguiendo con las imágenes de esta adquisición, tengo acá la vía biliar, miren, medida siempre, ¿no es cierto? Corresponde a 3 milímetros de espesor, está bien. Tengo sombra, ¿no es cierto?, sucia, ¿ya? Y artefactos de reverberación en cuanto a todo lo que es el contenido intestinal y el aire intestinal. Vesícula biliar, ¿no es cierto? Miren que se ve muy bien negrita, anecogénica, ya hasta ahora sin lesiones de la pared, como un pólipo, ya lo vimos, o ninguna lesión, ¿no es cierto? Mejor dicho, no lesión, sino que presencia de cálculos, ¿ya? Presencia de cálculos. Miren acá la vesícula, algo que no habíamos visto. Acá tengo, ¿no es cierto?, una imagen lineal que sale de la pared, pero llega hasta a un cierto punto, ¿ya? Esto corresponde a uno de los pliegues de la vesícula, ¿ya? Corresponde al pliegue de la vesícula. Este pliegue siempre aparece mayormente, o sea, habitualmente en todas las exploraciones de ecografía, ¿ya? Generalmente siempre aparece, ¿ya? En alguna ocasión aparece más larga, en otra aparece más cortita, etc. Pero lo importante es que siempre, desde el punto de vista anatómico, siempre esta va a dividir lo que es la región, ¿no es cierto?, del cuello de la vesícula con respecto a lo que es el cuerpo, ¿ya? Si ustedes ven acá, toda esta región, vendría siendo lo que es el cuello, ¿ya? O en este caso, el infundíbulo, y acá, toda esta parte que está acá, vendría siendo lo que es el cuerpo de la vesícula. Y lo que sigue para allá, ¿no es cierto? Todo esto que está acá, lo que está ahí en la línea naranja, vendría siendo lo que es, ya, naranja roja, lo que es el fondo, ¿ya? Entonces, me divide en este caso anatómicamente la vesícula, ¿ya? En sus 3 porciones. Ahora, ¿cuál es lo llamativo de nombrar este pliegue? Que este pliegue en ocasiones no va a estar acá, sino que va a estar acá, donde yo hice mi línea azul ahí, miren, va a estar acá, en este caso va a delimitar lo que es el cuerpo del fondo. Y el fondo va a tener una cierta caída, en este caso no va a estar así en este sector, ¿ya? Sino que va a estar, a ver si puedo dibujar acá. Acá. Va a tener una cierta caída. Ahí está, ¿no es cierto?, el pliegue, y acá va a estar el fondo, va a tener una cierta caída así, ¿ya? Así va a estar el fondo vesicular. Entonces eso se le denomina vesícula en gorro frigio, ¿ya? Eso es más que nada para que ustedes sepan de que no es algo patológico, ¿ya? Sino que es una variante anatómica que tiene
la configuración de la vesícula, la morfología de la vesícula, ¿ya? Entonces, la morfología habitual es de esta manera, como la que ustedes ven en la pantalla, pero en ocasiones va a adoptar una morfología de tipo gorro frigio, ¿ya? Es donde el pliegue, en este caso, está muy próximo al fondo, de tal forma de que el fondo ya va a adoptar otra disposición. Y si fijan acá por debajo de la vesícula tengo el exceso, ¿no es cierto?, de brillo posterior, que es normal de la vesícula por ser un medio líquido, ¿ya? Y siempre por debajo de la vesícula está lo que corresponde al duodeno, ¿ya? Siempre con contenido intestinal. ¿Se fijan? Ahí está en transversal, fíjense ahí, brillo posterior, y acá tengo todo lo que es la sombra sucia del intestino, en este caso del duodeno. ¿Ya? Miren acá, el hígado transversal, ya tengo, ¿no es cierto?, las venas subrepáticas, y acá tengo lo que es los pequeños artefactos de reverberación, principalmente de aspecto cola de cometa. ¿Ya? Igual el hígado, ¿ya? Hasta ahora normal. Miren acá otro artefacto bien llamativo, ¿ya? Que parece que no sé si lo dije. A ver, ahí sí. ¿Ya? Que vendría siendo lo que es, ¿qué cosa? El artefacto en espejo, ¿ya? Un artefacto en espejo, ya miren acá, artefacto en espejo, si fijan, esta estructura corresponde a una estructura vascular, debería ser esta que está acá, miren, es idéntica, ¿ya? Parénquima hepático, ¿ya? Eso se debe, ¿no es cierto?, a cuando el haz de ultrasonido incide con superficies curvas, como por ejemplo el diafragma, ¿ya? Y donde también hay, ¿no es cierto?, diferentes medios con interfaces altamente reflectantes, ¿ya? O sea, no es patológico lo que estoy viendo acá. Ya, riñón. Tengo el riñón en longitudinal, se fijan muy bien delimitado, ya hago la respectiva medición y acá el operador me dice que mide casi 11 centímetros de longitud. ¿Ya? Tengo la corteza renal, el seno renal, ¿no es cierto?, central, y tengo la región de la médula, ¿ya? En este caso que está entre el seno y la corteza. Y acá vemos una imagen que nos llama la atención, que acá el operador, no sé si no, ahí está, ¿ven? Sería tercio inferior, ¿ya? Tercio inferior del riñón derecho. Bueno, acá tomo la respectiva imagen en transversal del riñón derecho, ¿ya? ¿Se fijan? Imagen transversal, igual seno renal, región de la corteza cortical y la región de la médula, ¿no sé, con sus respectivas pirámides, ¿ya? Anecogénica, anecogénica, anecogénica. Y ahí hizo la medición, ¿ya? Ahí hizo la respectiva medición de esa imagen focal, en este caso a nivel del tercio inferior del riñón derecho. Es una imagen, ¿no es cierto?, bien definida en cuanto a su contorno, ¿no es cierto?, una morfología redondeada, ¿ya? En cuanto a su tono de gris, negra, ¿no es cierto?, anecogénica, la palabra correcta, anecogénica con refuerzo intenso, ¿no es cierto?, acústico posterior. ¿Se fijan? Todo el brillo posterior que da. Esto ya no es por una excesiva ganancia para este caso, sino que es solamente por el brillo posterior que me genera esa imagen focal del riñón, ¿ya? Si ustedes lo ven acá, está a nivel, ¿no es cierto?, de la corteza, por lo tanto es una imagen o lesión cortical del riñón derecho, ¿ya? Bueno, en base a todo esto, esta característica, ¿ya? Forma redondeada, sin interfase, medio líquido con refuerzo posterior, ¿ya? Es un quiste, ¿no es cierto? Una imagen de aspecto quístico, ¿ya? Un quiste cortical del riñón derecho, ¿ya? Y ahí está la respectiva medición, mide 5 centímetros por 4,2 centímetros, ¿no es cierto?, en sus dos ejes, ¿ya? Se supone que esta es una medida longitudinal y acá esta es una medida transversal, porque acá se ve el riñón, ¿se acuerdan? Riñón de aspecto en U invertida, ¿ya? Sería esta transversal y esta sería longitudinal. Bueno, siempre es habitual a pesar que los quistes sean ya por su característica, ¿no es cierto?, y por su refuerzo y todo el tema, ¿ya? Uno ya sabe que es un quiste, pero siempre ya hay que colocarle doble color, ¿ya? Hay que colocarle doble color porque hay que siempre
clasificar los tipos de quiste que pudiéramos encontrar, ¿ya? Por ejemplo, en los riñones hay una clasificación que se llama Bosniak, ¿ya? Bosniak. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, yo sé que hay quistes que son de baja complejidad, ¿ya? O que son prácticamente simples, y hay quistes que son de alta complejidad o son atípicos, ¿ya? Entonces, y esos atípicos pueden ser sospechosos, incluso de neoplasia, ¿ya? Neoplasia benigna. Entonces, siempre a todos los quistes, independiente que sea en base a su característica ecográfica en cuanto a la imagen, siempre colocarle doble color, ¿ya? Y también, de acuerdo a esa clasificación, uno puede encontrar algunos tabiques acá, o unos septos, ¿ya? Así como lo vimos en la vesícula, acá igual, lo mismo. Claro que acá pueden continuar hasta una cierta parte, o si no, de lado a lado, ¿ya? Y también pueden tener contenido sólido interno, ¿ya? Contenido sólido interno. Entonces, todo eso tiene que ver con la clasificación Bosniak. El páncreas. Ya, el páncreas, bueno, acá se ve muy bien el páncreas, acá en esta imagen dual, si fijan es una imagen dual, yo tengo dos vistas de una estructura, ¿ya? Pueden ser TR-TR o TR-LO, ¿ya? En este caso tengo dos imágenes en TR, en transversal, y acá tengo lo que es el páncreas, cuerpo del páncreas, cabeza del páncreas, y todo lo que es la estructura venosa, ¿no es cierto? Anecogénica. La vena mesentérica superior, y ahí dijimos que la que sale de la vena mesentérica vendría siendo la vena esplénica, que va, ¿no es cierto?, al vaso. Y por encima tengo dispuesto lo que es la glándula pancreática, ¿ya? Bueno, por abajo tengo la columna vertebral, si fijan acá, y los grandes vasos que se ven acá, que esto vendría siendo la arteria mesentérica superior, ¿ya? Arteria mesentérica superior. Si se fijan acá el páncreas se ve muy bien, ¿ya? Cuerpo, cabeza, pero acá no lo logro ver, yo al menos no lo logro ver, ¿ya? Es una imagen que le faltó focalización en cuanto a estructura, ¿ya? A lo más acá se logra ver un poco la cabeza, pero no es tan precisa la imagen, ¿ya? Si se fijan, va a depender siempre de las condiciones del paciente. Posiblemente el paciente era un paciente eh, con mucho gas intestinal, como por ejemplo acá, sería un poquito de gas intestinal, o a veces también pacientes obesos, ¿ya? Importante siempre la compresión respectiva. Y después tenemos el vaso en su respectiva medida, 9 centímetros de longitud, normal en cuanto a tamaño, ¿ya? Y siempre entre costillas, ¿se fijan? Ahí, por ejemplo, tengo una costilla con su respectiva sombra acústica. Y un izquierdo, ¿ven? La corteza está limpia, ¿ya? La parte cortical está limpia. Ahí tengo las pirámides medulares, miren acá, anecogénica, anecogénica, anecogénica. ¿Ya? Y acá, bueno, esta imagen sí tiene un poco más de brillo, ¿se acuerdan? ¿Se fijan? La ganancia sectorial acá a este nivel está muy marcada, ¿ya? Muy brillante, entonces ya hay un ajuste de parámetros que no está correcto, ¿ya? Eso es importante en este caso saberlo, todo lo que es la botonología. Lo otro importante es que esto no hay que confundirlo con quistes, ¿ya? Acá tengo muy bien dibujada la pirámide, ¿ya? Pirámide, 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 ¿ya? Todas estas pirámides están en la zona medular del riñón, ¿ya? Por lo tanto es algo característico, ¿ya? Acá tengo lo que es la corteza, y las cortezas en este caso llega hacia la parte, en este caso, entre las pirámides, ¿ya? Que corresponden a estas columnas, ¿ya? Columnas, pirámide, pirámide, columnas, pirámide, columnas, etc. Así. Todo ese patrón se denomina córtico medular, ¿ya? Hay una diferenciación córtico-medular. Cuando esa diferenciación se pierde, puede ser sospecha de algunas patologías, ¿ya? Pero lo importante con respecto a esta imagen, con respecto al otro riñón, derecho en este caso, es que acá yo no veo ninguna lesión a nivel de la corteza, ¿ya? Riñón izquierdo, ¿ven? El transversal, y la aorta abdominal, ¿ya? Entonces lo hallazgos en relación a este paciente es que por lo menos en la vesícula no se ve nada, ¿ya? Pero en cuanto al riñón sí se ve una imagen, ¿no es cierto? En este caso redondeada, anecogénica, que vendría siendo un quiste, ¿ya? Un quiste del riñón.
Veamos rápidamente este. Bueno, más que nada anatomía, miren acá, vena suprahepática izquierda, vena cava inferior, lóbulo caudado muy bien definido, ¿no es cierto? Y separado por su, en este caso por el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Por la cisura del ligamento venoso, ¿ya? Una imagen lineal, brillante, hiperecoica. Esta imagen, no sé si lo dije la clase pasada, pero es muy importante para evaluar el tamaño del lóbulo caudado, ¿ya? Uno tiene que hacer la respectiva medición. Por ejemplo, el lóbulo caudado longitudinal, ¿ya? Mide, para este paciente mide casi 11 milímetros, ¿ya? Lo normal es que no sobrepase los 3,5 centímetros de esa medida antero-posterior, ¿ya? Cuando hay prominencia del lóbulo caudado, uno lo toma como signo, ¿ya? De una posible cirrosis o daño hepático crónico, ¿ya? O hepatopatía crónica, ¿ya? Por eso es importante conocer la anatomía, sus respectivas medidas y sus características ecográficas, ¿ya? Acá, por ejemplo, anatómicamente tengo acá lo que es, en este caso, la vena porta, que está haciendo transición a vena mesentérica superior, fíjense, ahí. Esto tengo lo que es la confluencia, ¿no es cierto? El pleno portal, ¿ya? Y que se va haciendo mesentérica superior. Por encima, una estructura glandular, ¿ya? Hipocoica también, que vendría siendo lo que es el páncreas, ¿ya? Miren acá, tengo la vena porta, tengo la vía biliar, y acá por abajo, muy alargada, tengo lo que es la vena cava inferior, ¿ven? Tengo otra vista donde yo puedo ver esas estructuras, vía biliar, vena porta y vena cava inferior, ¿ya? Esta, por ejemplo, vendría siendo una rama de la vena cava inferior, ¿ya? O de las subrepáticas, ¿ya? Igual, ¿ya? Esta de la vena portal, ¿ya? ¿Por qué? Por la pared, más brillante, ¿ya? Artefacto, sombra sucia, vesícula libre, ¿ya? Pared fina, ¿ya? Pared fina, riñón derecho, ¿no es cierto? Bien, en un límite dentro de lo normal, ¿no es cierto? 9 centímetros, ¿ya? Igual, lo otro que hay que destacar es que todos los pacientes que hemos visto hasta ahora es que no hay líquido libre, ¿se fijan? No hay líquido libre que circunda el hígado o el riñón, ¿ya? El páncreas, miren acá, acá se ve muy bien el páncreas, ¿ya? Tengo lo que es la cabeza del páncreas, ¿ya? Esta imagen del equipo Philips tiene una buena resolución de contraste, si ustedes se fijan acá, veo muy bien lo que es el páncreas, lo que es, ¿no es cierto?, una estructura vascular. Y también, miren, de lo que es el antro pilórico, miren acá. Acá vemos la región antral en vista transversal y por encima el hígado, ¿se fijan? Y esto vendría siendo lo que es el estómago, ¿ya? Contenido intestinal, en este caso, en el tubo digestivo, por debajo el páncreas, ¿ya? Cabeza pancreática, cuerpo del páncreas y, ¿no es cierto?, acá lo que es el inicio de la cola. Vena mesentérica superior, vena esplénica, ahí negrita, ¿no es cierto?, que va rodeando lo que es el cuerpo y la cola, ¿ya? Por abajo, la aorta abdominal, ¿no es cierto?, con la arteria mesentérica superior. Y esto corresponde a todo lo que es la grasa peripancreática, ¿ya? Grasa peripancreática, ¿no es cierto?, que tiene esa tonalidad de gris, ¿ya? Un poquito brillante. Cuando hay pancreatitis, ¿ya? Con varias, en este caso, horas de evolución, habitualmente es preciso encontrar líquido, ¿no es cierto?, peripancreático o un aumento de espesor del páncreas. El páncreas no es tan fino como este, ya, por ejemplo, acá tiene un espesor del alrededor de 8 a 10 milímetros, ¿ya? Cuando el páncreas está con signo de pancreatitis, el páncreas aumenta de espesor, de grosor, y se vuelve un poquito más heterogéneo, ¿ya? Y aparte hay líquido peripancreático. Vaso, ¿ya? Y el riñón, ¿no es cierto?, por abajo, el riñón izquierdo. La aorta, ¿cuánto mide acá? Dice que mide 19 milímetros, ¿ya? Normal también. Ya dijimos que generalmente uno toma como medida mayor a 3 centímetros el diámetro para decir que hay aneurismas, ¿ya?
Otro paciente, fíjense acá, miren, bueno, las mismas imágenes típicas, bueno, acá se nos salió un poquito de foco el operador, pero quizá le dio importancia a la aorta, ¿ya? Aorta, lóbulo izquierdo, miren cómo está muy, en este caso, muy a la izquierda de la imagen, ¿ya? El antro, lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, vena cava, lóbulo, ¿no es cierto?, derecho, vía biliar, vena porta, y acá se supone que cerca de la triada portal veo y se insinúa, ¿no es cierto?, siempre la vesícula, ¿ya? Eso vendría siendo la vesícula, que ya la veo rara ya, ¿no es cierto? Veo que hay sombra en su interior, ¿ya? Ahí, por ejemplo. Y ahí está. Vesícula, ¿no es cierto?, que no está completamente distendida, si ustedes ven, no es una vesícula que esté bien distendida, grande, ¿ya? Pero presenta en su interior varios, en este caso, cálculos, ¿ya? Hay uno, hay otro, ¿ya? Hay otro acá, con su respectiva sombra acústica, ¿ya? ¿Ven? Y ahí, de hecho, acá hay uno que está, miren, ¿se acuerdan que yo le dije que acá había un pliegue, ¿no es cierto?, que separaba lo que es la parte del cuello con respecto al cuerpo? Fíjese acá, que acá está el pliegue. ¿Y qué pasa con esto? Que estos cálculos a veces en un principio tienden a ser móviles, pero uno de ellos a veces pasa y se queda por largo tiempo a nivel del cuello, ¿ya? Y si llega a impactar acá, fíjense que acá está como encerrado en el cálculo, ¿ya? Está como encerrado el cálculo con su respectiva sombra a nivel del cuello, ¿ya? Del bacinete, ¿ya? Fíjense ahí, ¿ven? Entonces, esto es lo que pasa, se empiezan a producir cólicos muy repetidos, ¿ya? Cólicos biliares muy repetidos y el paciente va a llegar obviamente siempre a la urgencia, a la posta, ¿ya? De tal forma que empiezan a haber ciertas obstrucciones, ¿ya? En este caso, yo creo que el paciente ya lleva tiempo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vesícula no está tan dilatada, ¿ya? Y, y ¿cómo se llama? El cálculo ya se nota inmediatamente que lleva tiempo acá por la pared, ¿ya? La pared, no, ya no hay, no se evidencia presencia de bilis alrededor. Cuando es algo de carácter más agudo, generalmente uno siempre tiende a ver bilis, ¿ya? Pero cuando ya no hay bilis alrededor del cálculo, ya es porque ha pasado un largo tiempo. Miren acá, acá ya está mostrando el operador lo que es la pared, ¿ya? Los grosores de la pared, acá igual, ¿ya? Vamos a hacer la medición, 3,5 milímetros, ¿ya? Es algo muy discreto, ¿ya? Ahí está la respectiva sombra, hígado, hígado, hígados, en este caso conservado, normal, riñón derecho, vaso, riñón izquierdo. Y acá hizo otra medición de la pared, miren, ahí la midió, ahí sí que estaba un poquito más aumentada, en 5 milímetros, ¿ya? Ahí el operador hizo una buena medición de la pared, ¿ya? Pero esto lo hizo en otro plano, ¿ya? En transversal, que es realmente donde mejor se mide la pared, y además le puso doble color, ¿ya? Le puso doble color, ¿por qué? Para ver si había señal Doppler a nivel de la pared. Si la señal Doppler se muestra intensamente a nivel de la pared, quiere decir que es un proceso agudo. Pero aparte de ser un proceso agudo, deberá la vesícula estar muy grande, ¿ya? Para este caso no está grande y tampoco tiene color. Entonces, lo más probable es que sea ya crónico, ya, que haya pasado mucho tiempo. Por eso le decía yo, ¿ya? Que ha pasado mucho tiempo. Entonces, uno dice, ¿no es cierto?, que bueno, con respecto a los reportes en este caso, del informe respectivo, habla de que es una colecistopatía crónica, ¿ya? Litiásica. Colecistopatía crónica litiásica, ¿ya? Que quiere decir que una enfermedad, ¿no es cierto?, en relación a cálculos biliares de aspecto crónico, ¿ya? Por cálculos en su interior, ¿ya? O sea, no hay un carácter agudo, ¿ya? Lleva tiempo.
Y eso es con respecto a los hallazgos que vimos en este examen. Ya, otro paciente, aorta, hígado, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, vena cava inferior, vía biliar 4 milímetros. Y en el interior de la vesícula ya vemos otros cálculos más pequeños con respecto al caso anterior, con su respectiva sombra acústica. Miren ahí, se hizo una medición, un cálculo de 1,4 centímetros, la pared de la vesícula está conservada. ¿Se fijan? Siempre hay bilis alrededor, eso quiere decir que no es algo crónico. En el caso anterior, alrededor del cálculo estaba impactado o muy cercano a lo que era, ¿no es cierto?, la salida de la bilis, entonces, y no había bilis tampoco alrededor del cálculo, entonces uno puede suponer que ya lleva tiempo con ese cuadro de tipo cólico biliar. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está la vesícula anecogénica con varios cálculos en su interior. Si se fijan, acá están en una posición y ahí están en otra posición. Quiere decir que los cálculos se tienden a desplazar, ¿ya? Dentro de la vesícula. Por lo tanto, hay dolor repentino, pero no hay un dolor muy complicado con respecto a un cólico biliar, ¿ya? Con respecto a los vasos hepáticos, miren ahí muy bien lo que son las venas subrepáticas. Lo importante es que el hígado, miren acá, el hígado, la ganancia está bien ahora sí que está bien ajustada la ganancia. Fíjense que hay un suave brillo, ¿ya? O aumento de la ecogenicidad del hígado, ¿ya? El hígado está un poquito más brillante. Y miren acá, ¿qué pasó acá? La imagen típica, ¿no es cierto?, que es donde yo puedo evaluar la correlación hepatorrenal en cuanto a la ecogenicidad y donde yo veo el hígado que está más brillante con respecto a la corteza renal, perdón, ¿ya? A la corteza renal. Está aumentado en ecogenicidad, por lo tanto uno dice que hay un cierto grado de hígado graso, ¿ya? O estatosis hepática, acompañado obviamente por presencia de cálculos biliares, ¿ya? Lo importante que hay que tener en cuenta es que a medida que se va acentuando el hígado graso, se empiezan a borrar más los contornos de las estructuras vasculares. Por ejemplo, acá, hay una estructura vascular que se va borrando en cuanto a su representación. Acá igual, miren, ya no es que desaparezcan, sino que ecográficamente, ¿ya? No, se van a ir, en este caso, mal delimitando lo que corresponden a los vasos o estructuras vasculares. ¿Ya? Riñón derecho, transversal, miren, la U invertida, ¿ya? El páncreas, ¿ya? Acá no, deberá ser, esto debe ser el páncreas, me imagino, no, acá está el páncreas, acá está el páncreas, miren, el cuerpo del páncreas, acá está la vena mesentérica superior, ¿ya? Vena mesentérica superior, páncreas, ¿ya? Cabeza y cuerpo. Este paciente sí tiene alto meteorismo intestinal a nivel, ¿no es cierto?, del epigastrio, no se logra ver muy bien el páncreas. Lo otro que puede ser la profundidad, miren acá tiene una profundidad de 14, puede ser un paciente obeso también. El vaso, ya, con su respectiva medida de 10 centímetros. Y un izquierdo, esta, la imagen en transversal del riñón izquierdo, donde veo la U invertida, ¿se fijan? Corteza, cortical, seno renal, aorta. ¿Ya? Entonces el paciente o la paciente, ¿ya? Encontramos que hay colelitiasis, ¿ya? Colelitiasis y dijimos también que había hígado graso, ¿ya? O estatosis hepática. ¿Se fijan? Ya, otro caso interesante, miren. Aorta abdominal. Vamos a colocar por defecto. Ahí mejor. Aorta abdominal, longitudinal. No hay aneurisma, ¿no es cierto?
se ve bien uniforme. Otra forma de ver el aneurisma es comparar la pared anterior, en este caso a nivel de segmentos. En el segmento superior, la pared está ahí, en el segmento medio, la pared sigue ahí, y en la parte, ¿no es cierto?, inferior sigue igual, a la misma altura. ¿Ya? Por lo tanto, no hay sobrelevantamiento en este caso de tipo aneurismático. Hígado lóbulo izquierdo, acá la vena cava inferior, igual ojalá dejarla un poquito más profunda en la imagen, no tan acotada. Vía biliar, vienen acá, muy bien la triada portal, ya, vena porta, vía biliar, mide 3 milímetros. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay dilatación ya de la vía biliar extrahepática. Acuérdense que esto es la vía biliar extrahepática. Y la intrahepática yo no la veo, salvo que esté dilatada, ¿ya? O obstruida. Si la veo dilatada acá, obstruida en este caso, también va a estar dilatada la extrahepática, obviamente. ¿Ya? Solamente va a producirse cuando esté dilatada a nivel extrahepático, se va a producir una dilatación a nivel intrahepático. ¿Ya? Por lo tanto, si acá mide 3 milímetros, ¿ya? O menos de 4 milímetros, quiere decir que acá lo voy a ver normal. Lo importante que hay que ver en esta imagen es que miren, el hígado igual está con un tono más brillante o con un aumento ligero de su ecogenicidad. Se borran algunos, en este caso, algunas estructuras vasculares, ¿ya? Igual, acá al lado se va insinuando lo que es la vesícula y ya veo algo que está ahí en la vesícula, un contenido denso o ligeramente denso, ¿no es cierto? Con ecogénico, ¿ya? Con un cierto brillo. Y miren acá, acá tengo toda la vesícula biliar, miren, en una sola imagen. ¿Ya? Voy a tratar de medirla. A ver. Veo todo el largo de la vesícula. Miren cuánto mide la vesícula. Mide casi 11,5 centímetros, ¿ya? De longitud. La medida normal de vesícula, en cuanto a su longitud, no debe pasar los 10 centímetros, ¿ya? Eso es lo que muestra mayormente la literatura, ¿ya? La vesícula no debe pasar los 10 centímetros, y acá lo sobrepasa. Por lo tanto, ya tengo un signo de que es un aumento del tamaño de la vesícula, ¿ya? Tengo ahí, miren, bien representado lo que es el contenido interno, miren acá, el contenido ecogénico ya interior dentro de la vesícula, que es bastante en cuanto a su cantidad, ¿ya? Y si ustedes ven ahí, miren, tengo múltiples imágenes brillantes hiperecogénicas que generan sombra acústica, ¿ya? Ahí. Entonces, y se mide algunas de las cuales y alcanzan tamaños de 6 milímetros. Entonces, tengo otra vista, miren acá, es una bilis por encima más espesa, más densa, es un barro biliar o un lodo biliar, y por debajo tengo múltiples imágenes de tipo cálculos, ¿ya? Múltiples cálculos biliares. Miren acá, la agrupación de cálculos, barro biliar, formando siempre una zona de declive. ¿Se fijan? La vesícula con la bilis, normal, y acá hay una zona de declive, ¿ya? Un nivel, ahí se habla de nivel, ¿no es cierto?, de barro biliar. Si ustedes miran acá, hay un cálculo, miren ahí, que está en la parte final, en este caso, o mejor dicho, en la parte más proximal de la vesícula, en contacto con el ilio. ¿Se fijan? ¿Y qué podría suponer uno? Que ese cálculo pequeño que esté ahí, ¿ya? Es el que está provocando una cierta obstrucción. Si ese cálculo está en esa posición y está de manera fija y no logro desplazarlo, probablemente me esté obstruyendo todo lo que es la salida de la bilis, de tal forma que la bilis se va a estancar y primeramente va a hacer una presión intraluminal, ya una presión interna, de tal forma de distender la vesícula o dilatarla, ya como es el caso que sobrepasó el límite máximo en su tamaño, y lo otro que va a estancar la bilis, en este caso se va a formar el varo biliar y obviamente los cálculos, ¿ya? Entonces ese pequeño cálculo que está ahí va a obstruir de cierta manera la salida de la bilis, ¿ya? Uno podría suponer que este cálculo está muy próximo en la salida, ¿no es cierto?, de la bilis en su conducto cístico, ¿ya? Y el resto de la estructura, riñón derecho, ¿ya? Riñón derecho,
médula, corteza, seno renal, ¿ya? Riñón, ¿no es cierto?, en transversal, está dentro de lo normal, ¿ya? Vaso, riñón izquierdo y riñón izquierdo en transversal. Entonces, los hallazgos en este caso con respecto a este estudio, ¿ya? Ya ustedes ya conocen la colelitiasis, ¿ya? Una colelitiasis, ¿ya? Dentro de los cuales un cálculo está obstruyendo de cierta manera la salida de la bilis, ¿ya? Generando lo que se denomina un hidrops vesicular, ¿ya? Hidrops con H, hidrops vesicular, que significa que hay un aumento de tamaño de la vesícula biliar, ¿ya? Por su contenido interior, en este caso el barro biliar con los cálculos múltiples, ¿ya? Hidrops vesicular, ¿ya? Bueno, tenemos la colelitiasis y hidros vesiculares. Bueno, eso, entonces es posible que en estadios más avanzados de este cuadro que tiene el paciente, que vemos en el monitor, ¿ya? Pueda llegar, ¿no es cierto?, a engrosar la pared, ¿ya? A engrosar la pared. Ahora, ¿qué le podría haber faltado a esta adquisición o exploración ecográfica? Tiene un grosor de pared de 2 milímetros, ¿ya? Está, igual está un poquito, o sea, no está aumentada con respecto a lo que sabemos, ¿ya? Pero va para allá, en algún momento la pared se va a engrosar mucho, de tal forma de que ya va a pasar un proceso netamente inflamatorio, ¿ya? Y ahí yo obviamente le tengo que colocar doble el color. Pero en estos momentos, aún así, igual ya se sabe que es un cuadro que va en un proceso agudo de la vesícula, o sea, una colecistitis eh, en este caso de tipo agudo, ¿ya? Pero por ahora estamos en presencia de una colelitiasis con hidrops vesicular, ¿ya? Que es como el paso previo a una colecistitis. Eso, chiquillos. Entonces, hasta acá quedamos. Quedamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o está todo bien? Ok. Ya. Bien, entonces nos vemos el viernes con técnicas y con ustedes como grupo el próximo martes. Ya, nos vemos. Adiós.